Buenas tardes. Bienvenidos al sitio de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por las comisiones de Derecho y Política y Gestión y Conciliación Laboral, contamos con los doctores Adrián Inés Rousseau, Daniela Minetti, Sandra Carcaijeda Román y Alfredo Martelo, que nos hablarán de la Feria Extraordinaria, Nuevas Herramientas. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferencia de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas los colegas por su participación en esta charla de debate. El motivo de la misma es ver qué está pasando durante la cuarentena en virtud de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. En lo que se refiere a nuestra actividad profesional, tanto en el ámbito judicial como prejudicial. Para abordar estos temas, contamos con la presencia de la doctora Minetti, que nos va a hablar de cómo está trabajando el personal judicial durante esta feria. La doctora Rousseau nos hará referencia a la mediación y también en su carácter de... y la doctora Carcajeira nos va a hablar de... perdón, me confundí. La doctora Rousseau, les pido disculpas, la doctora Rousseau en conciliación laboral y la doctora Carcajeira en la mediación y también en su carácter de vicepresidenta del Colegio Público de Abogados a las sucesivas presentaciones y al amparo judicial efectuado por nuestro colegio. Desde la Comisión de Derecho y Políticas de Gestión, tratamos de abordar el efecto de las normas y disposiciones que impactan sobre el sistema judicial y prejudicial y administrativo. Desde ese lugar hemos abordado varios temas, a los que no voy a referirme para no desviarnos del eje central de este encuentro. Y nada más que a modo de referencia, también nos hemos ocupado del tema de la superintendencia de riesgos de trabajo cuando había conflicto con la designación de los abogados. Bueno, el eje central, como dije, es la Feria Judicial Extraordinaria, producto de la pandemia del COVID-19. Esta feria judicial fue dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en concordancia con las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo, en cuanto a la cuarentena obligatoria y sus distintas prórrogas, llegando al momento actual en que vemos y tenemos que actuar de una manera que nunca nos hubiéramos imaginado. Por eso la referencia a nuevas herramientas en esta charla. En lo que se refiere a la falta de funcionamiento del Poder Judicial, que es el reclamo que se escucha constantemente, no podemos abordar este tema si no es con la seriedad que el mismo amerita. Es decir, en primer lugar, tiene que ver con la circulación del virus en nuestro país. En consecuencia, la justicia no funciona de la misma manera en sus distintas jurisdicciones. Por ejemplo, en la provincia de Jujuy, el Superior Tribunal dispuso por acordada 2720 el protocolo al que deberá ajustarse la actividad de la justicia, que comprende tres grandes grupos. Primero, la infraestructura edilicia e informática. Dos, medidas de distanciamiento social e higiene del personal judicial. Y tercero, medidas para letrados y público en general. Traigo este ejemplo porque define claramente qué se debe tener en cuenta para establecer un protocolo a seguir.
Pero nosotros tenemos que manejarnos con la realidad que hoy atravesamos en el ámbito de la justicia nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Razón por la cual no podemos hacer abstracción que hasta el día de hoy somos el distrito con mayor índice de contagio del COVID-19. Y todo indica que el aislamiento social va a continuar. Entonces la pregunta es, ¿podemos volver a la actividad presencial en los distintos tribunales? La respuesta creo que nosotras que no. Tenemos que manejarnos, entonces, con la realidad diaria con la que nos encontramos las abogadas y abogados en nuestra actividad profesional. Y este es el marco que ha fijado la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de sus distintas acordadas. Las que no vamos a analizar en esta oportunidad, solamente haremos referencia de aquellas que sean de interés al tema que estamos tratando en el día de hoy. Y seguramente lo va a hacer la doctora Minetti, cuando nos hable del trabajo que están realizando el empleado judicial. Y para eso ha traído un PowerPoint que ya se los va a ir explicando. Los que quieran ver todas las acordadas pueden ir al link del Colegio Público de Abogados, donde también se pueden consultar las sentencias que se dictaron durante la feria. Desde la primera acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció los alcances de la Feria Judicial Extraordinaria, estableciendo su modalidad y los asuntos considerados de feria a los que debían entender las distintas cámaras y juzgados. Y a medida que el Poder Ejecutivo disponía extender la cuarentena, las sucesivas prórrogas de la feria ampliaban la facultad de los jueces para establecer qué asuntos consideraban de acuerdo a las circunstancias y urgencia debían ser resueltos. Así llegamos al día de hoy en que nos encontramos con levantamientos de la feria judicial en la mayoría de las provincias, donde no hay circulación del COVID-19. Así tenemos la acordada 1920 de la Corte Suprema, referente a los tribunales federales, donde se dispone el levantamiento de la feria judicial extraordinaria en los juzgados federales y tribunales orales en varias jurisdicciones. En el resto de las jurisdicciones se está trabajando bajo la modalidad del teletrabajo, utilizándose los servicios de plataformas como Webex, Microsoft Teams, otros basados en código abierto y también el famoso WhatsApp que ya vamos a hablar. Lo que vemos, según las informaciones que estamos teniendo, no todos los juzgados lo están haciendo, por lo menos los que corresponden a los juzgados nacionales de Capital Federal. Como ejemplo podemos dar dos casos en los que se resolvió la misma situación en forma diferente. Los dos en el fuero laboral. No voy a nombrar a los juzgados ni los jueces intervinientes porque no viene al caso. Se trata de una ratificación de un acuerdo en un accidente de trabajo, de un acuerdo de pago, ¿no?, entre el trabajador y una RT. En una, la jueza a cargo del juzgado realiza la audiencia de ratificación por medio de WhatsApp. Fue bastante novedoso, porque arma el WhatsApp con el letrado interviniente y este integra al actor. En el día de la audiencia, conecta a todas las partes con la presencia de la secretaria del juzgado. Luego de verificadas las identidades, por medio de una foto de los documentos y escuchada la ratificación del convenio, la jueza a la tarde homologa el convenio. La verdad que fue muy expeditivo. El otro tribunal dispone que la ratificación del convenio, de pago, se efectúe no mediante la realización de una audiencia remota, sino mediante el envío de una carta documento al letrado manifestando su conformidad con el acuerdo, es decir, la carta documento que envía el actor manifestando el acuerdo a su letrado, quien a su vez
el letrado debía subirlo al sistema del PJ, o si no, concurrir a una escribanía. Luego el juez homologaba el acuerdo. Evidentemente, no hay uniformidad de criterio a la hora de resolver la misma situación. Todos sabemos en la práctica que cada juzgado tiene su librito, pero creemos que por lo menos durante esta situación de emergencia, las cámaras deberían establecer las pautas mínimas a las que deben sujetarse los juzgados intervinientes. Este ejemplo sirve para ver la importancia de estas nuevas herramientas remotas y cómo agilizan el trabajo. Evidentemente los profesionales, jueces y personal de los distintos tribunales debemos adaptarnos a su uso. La pregunta es, cuando termine esta pandemia, ¿volvimos a como estábamos antes? La respuesta es que en realidad no lo sé, pero me parece es que se debe aprovechar justamente esta etapa excepcional para producir los cambios necesarios para hacer más eficiente la administración de justicia y utilizar lo máximo posible las nuevas herramientas tecnológicas que están a nuestro alcance. Y esto debe darse en el ámbito de la justicia nacional, como viene pidiendo el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la digitalización de todos los expedientes y la realización de las audiencias en forma remota. Esto es lo que ya ha implementado la justicia de Cava a través del programa EJE, Expediente Judicial Electrónico. Mediante acordada 17-2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció la habilitación de trámites electrónicos de todos los procesos jurisdiccionales a partir del 15 de junio. Estableció el portal del litigante para la gestión de claves de acceso, reclamos y consultas. Bueno, hasta aquí una descripción de la situación general de la justicia en esta feria judicial extraordinaria para los que litigamos en el ámbito de la justicia nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No me acostumbro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque no tengo tantos asuntos ahí. La idea era ponernos un poco en tema de cuál es la realidad con la que nos tenemos que manejar en nuestra actividad, esperando, entre otras cosas, que podamos concurrir a nuestros estudios, a atender a nuestros clientes. Lo dejo entonces con los colegas para entrar ahora sí a desarrollar cada uno de los temas. Doctora Minetti. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Martelo, por la presentación. Gracias al Colegio de Abogados, a la Comisión de Derecho y Política de Gestión, a la Comisión de Conciliación Laboral, por este espacio, y de paso saludo a las compañeras Sandra y Adriana. Voy a ver si puedo, antes de comenzar, compartirles el Power que preparé. Ustedes me avisan si se ve. Ahí va. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, creo que no podemos hablar de cómo está la justicia nacional y federal el día de hoy si no hacemos un repaso, como de alguna manera intentó hacer el doctor Martelo, de lo que fueron las acordadas de la Corte, que en cierta manera, para todo lo que es la justicia nacional y federal, delimita ciertos parámetros, ¿no? Entonces, las acordadas de la Corte han pasado para mí, desde mi humilde opinión, por ciertos estadios. El primero vinculado con cuáles son los trámites de urgencia que se podían realizar en este inicio de la cuarentena. Ya un segundo estadio más vinculado con la digitalización y el empleo de herramientas tecnológicas en lo que es el trámite de los expedientes judiciales para garantizar desde ya el acceso a la justicia y brindar un buen servicio mientras dure lo que es esta cuarentena, y ya una última etapa vinculada con protocolos de actuación más específicos para que la gente pueda saber, el empleado judicial, el magistrado y el funcionario, cómo se pueden manejar en este contexto, ¿no? Bien. Acá hay algunas, vamos simplemente a hacer un repaso por las más importantes para poder delimitar. ¿Alguien está escribiendo? Ahí está.
traten de no escribir arriba del power, no sé quién es, bien, para poder delimitar qué fue lo que de alguna manera dijo la Corte y cómo se terminó aplicando hasta el día de hoy, ¿no? Desde la primera hasta la segunda acordada, la Corte lo que habla es, en primer término, de las licencias excepcionales. Esto es, la gente de riesgo que no puede concurrir presencialmente a cubrir guardias mínimas. Pero antes de que se declare la feria extraordinaria, la Corte declara días inhábiles, que fue a partir, si no me equivoco, de la segunda acordada. Estos días inhábiles tenían el problema que no suspenden los plazos de caducidad conforme al artículo 313 del Código Civil y Comercial. Así que posteriormente y en conjunto con el aislamiento obligatorio que decreta el Ejecutivo, lo que hace es declarar la famosa feria extraordinaria. Y con esta declaración de feria extraordinaria, de alguna manera delimita ciertos parámetros en cuanto al trabajo presencial. Acá lo pueden ver, está vinculado obviamente con cuestiones de guardias mínimas, reducción de personal. Acá hubo un tema de debate que tenía que ver con una palabra que utiliza la Corte en una de sus acordadas cuando habla de que la concurrencia tenía que ser prioritariamente de magistrados y funcionarios. Obviamente hubieron diversas interpretaciones, habían quienes decían que prioritariamente era absolutamente, y otras personas que no, que es justamente la definición de prioritariamente. Lo que pasa es que en muchos casos se encontró situaciones de empleados y empleadas que no detentaban cargos de funcionarios solos atendiendo lo que era la guardia de un tribunal. Esto lógicamente no corresponde por una cuestión de que a veces, en ciertas cuestiones, solamente los funcionarios pueden tomar determinada orden o determinación, ¿sí? Entonces es importante aclarar que lo que de alguna manera, desde mi opinión, quiso hacer la Corte es establecer, no pueden mandar empleados y empleadas a trabajar solos en un tribunal, ¿sí? Esto por un lado. Después cuestiones lógicas, que se convoca a las personas más cerca de los tribunales para evitar tanto traslado. Y en particular, y creo que es una de las cosas que más se debatió, ¿qué era lo que se iba a tratar? ¿Sí? La urgencia. ¿Cuáles eran los trámites urgentes? ¿Qué es urgente para la Corte? ¿Qué es urgente para nosotros? Entonces, en ese marco, lo que intenta hacer la Corte en un primer momento es decir, bueno, vamos a delimitar la urgencia en lo que son en lo que es materia penal y materia no penal. Ejemplos que la Corte los pone en sus acordadas: materia penal, violencia doméstica, habeas corpus; materia no penal, alimentos. Lo que más o menos un sentido común de abogado entiende que es urgente. Ahora, ¿qué pasa? Y esto va un poco a estas críticas vinculadas con la descentralización, ¿no?, de estos ajustes. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial sufre una heterogeneidad a lo largo del país, por lo que la Corte, entendiendo eso, dice, bueno, yo voy a establecer estos parámetros, pero en definitiva, quien va a saber mejor por proximidad qué puede tramitar o qué debería tramitar porque es urgente y qué no, un tribunal, lo va a decidir su propia Cámara o su superintendencia. Por una cuestión, como decía recién, de proximidad, de que las propias cámaras saben cómo se tramita un expediente, cuál es el proceso, qué se puede tramitar a distancia, qué no, qué herramientas tiene esa cámara y qué no, porque si la justicia federal y nacional se extiende a lo largo del territorio de la República Argentina, pero los recursos son completamente distintos. Entonces, esto por un lado, me parece muy importante. Una aclaración que quiero hacer, que me parece también clave, que no la hice, es la Corte, en un acto bastante inédito, toca su fondo anticíclico. Para los que no están familiarizados con el fondo anticíclico de la Corte, es un fondo que crea aproximadamente en el 2008 para cubrir hechos generados por una reducción de gastos o por una situación excepcional, como la presente, ¿no? Así que en estos casos la Corte tocó su fondo anticíclico para ciertos gastos vinculados, como cuestión obvia, alcohol en gel, termómetros, mamparas. Vale hacer esta aclaración. Otra cuestión importante que hizo la Corte, y esto fue a pedido, si no me equivoco, del Colegio Público de Abogados, que tiene que ver con la extensión del plazo de nota digital. Es decir, sobre la marcha, la Corte de alguna manera intentó delimitar ciertas cuestiones. Ahora, los ajustes quedaron en cabeza de las cámaras. Y este fue el mayor problema, porque cada cámara entendió lo que quiso entender y aplicó las reglamentaciones que quiso aplicar.
algunas de oficio, o sea, por motu propio, y otras gracias a la actuación sindical, ¿verdad? Como decíamos, con el paso de las acordadas, la Corte puso más el ojo en las cuestiones de tecnología. Y esto es lo más importante, porque la justicia no dejó de funcionar. Yo quiero dejar esto en claro, porque la justicia está funcionando desdoblada. La justicia funciona presencialmente y está funcionando a distancia. Y acá es el tema. Obviamente no va a ser igual que si no estuviéramos en feria, eso es una cuestión lógica. Pero mediante las herramientas tecnológicas que de alguna manera, vale la aclaración, con la crisis, y esto me parece que iba a mencionar al final, pero creo que es importante mencionarlo antes. El Consejo de la Magistratura hasta hace no mucho decretó la emergencia edilicia y de sistemas informáticos del Poder Judicial. Esto no es menor. Todas las complicaciones que hoy pueden llegar a surgir con el empleo de las herramientas tecnológicas no son complicaciones originadas por la pandemia, las tenemos desde antes, ¿sí? Las cuestiones de salubridad, las cuestiones edilicias, las cuestiones de medios tecnológicos, como por ejemplo el famoso Lexien, que se encuentra colapsado, que la falta de mantenimiento. Entonces, en el marco de la pandemia, con estas problemáticas que ya venía teniendo el Poder Judicial y con una declaración de emergencia del Consejo de la Magistratura, lo hace de alguna manera un poco más complicado, pero que de todas maneras hay una realidad que es que todos los empleados y empleadas están intentando, junto a los protocolos de actuación de la Corte, llevarlo de la mejor manera. Y ahí empieza esta segunda etapa de las acordadas de la Corte, donde comienzan con sus protocolos de actuación, lo vinculado al diligenciamiento electrónico de oficios, a que los empleados puedan acceder a lecciones de sus casas, a la recepción de todo tipo de denuncia y demanda por medios electrónicos, porque de alguna manera lo que hicieron las cámaras también es tratar de exponer sus correos electrónicos y sus teléfonos para que la gente no se quede sin acceso a la justicia. Y no solamente lo vinculado con los abogados y abogadas, que de alguna manera ellos tienen un determinado acceso desde antes, ¿no? Con todo el acceso electrónico que lo venimos poniendo en práctica desde hace mucho tiempo, pero para la gente que por ahí no tiene ese conocimiento o que directamente no es abogado. Entonces, esta idea de acercamiento se viene dando, se podría dar de una mejor manera seguro, como todo, pero yo creo que de a poco se fue acomodando. Ahora, ¿qué pasa con este desdoblamiento de la justicia? Bien, trabajo presencial más o menos lo encontramos delimitado, prestando con las medidas de seguridad que el Poder Ejecutivo dispuso, que la Corte de alguna manera delineó, pero no se encuentra regulado, reglamentado lo que es el teletrabajo. ¿En qué no se encuentra? En las condiciones laborales. Y esto es importante porque lo más, o mejor dicho, creo que una de las cuestiones más problemáticas que tenemos en la actualidad es el tema de los horarios. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte en su momento hizo una mención respecto del horario, seguro lo habrán escuchado, de 9:30 a 1:30. Este horario se interpretó como un horario presencial, es decir, para aquellos y aquellas que prestan una guardia mínima en los tribunales. Pero ¿qué pasa con el teletrabajo? ¿Cuál es el horario del teletrabajo? Y esta falta de reglamentación, esta falta de regulación al respecto, trae algo bueno y algo malo. Algo bueno, por un lado, porque particularmente la gente que tiene familia, como un ejemplo, tiene otros horarios que se ven supeditados, si por ejemplo sus hijos tienen que acceder a una charla de Zoom para el colegio a las 10 de la mañana y hay una sola computadora, probablemente esa persona no pueda mantener ni el horario de 9:30 a 1:30, ni de 7:30 a 1:30. Entonces, decimos sí a la flexibilidad de ese tipo de horarios, porque justamente es una persona que necesita diagramar toda su vida con su conjunto familiar a lo que es el trabajo. Pero justamente esto también tiene la parte negativa, lógicamente, porque, bueno, ¿cuántas veces me pueden hablar por WhatsApp, por teléfono para pedirme algo? ¿Cuál es el horario normal? ¿Está bien si a mí mi jefe o mi jefa me habla a las 11 de la noche para pedir una orden de allanamiento para el otro día? Este es el problema que hoy nos encontramos, ¿no? Este teleabuso que le ha llamado el gremio, porque justamente la falta de parámetros, diferenciando siempre dos cuestiones que me parecen vitales para no generar como una falsa grieta. Habrá jefes y jefas que simplemente encontraron una nueva forma de abuso laboral, pero que ya la conocían y la aplican de esta manera, pero también tomo conocimiento de que hay muchos secretarios, secretarias,
todo tipo de funcionarios, que no saben cómo manejar esta situación, porque también les es nueva y porque justamente existe una ausencia, un vacío de lo que es un parámetro de horario y de responsabilidad laboral. Me parece importante aclarar esto porque hay muchísimos casos, y yo diría que más de la mitad, de empleados y empleadas que se ven sobrepasados de trabajo, que están trabajando muchísimo más de lo que trabajaban antes presencialmente, ¿no? Digo, y es importante hablar de este desdoblamiento de la justicia porque realmente hace muchísimo tiempo, más o menos desde que empezó la cuarentena, o un poquito más, que la justicia trabaja de estas dos maneras, tratando de que nadie se quede sin el acceso a la justicia. Voy a pasar de... Ahí está. Una cuestión importante también que hace la Corte es habilitar la firma electrónica y digital, un gran pendiente del Poder Judicial, algo que debería haberse implementado hace mucho tiempo. Para los que no saben la diferencia entre la firma electrónica y digital, después se los puedo mandar en un PDF, pero esto me parece muy clave. La verdad que ha sido muy importante esta disposición. ¿Y qué pasó al final, ¿no?, de todo esto? Bueno, lo que comentaba el doctor Martel un poco respecto del interior del país. Acá hay una cuestión de lógica y sentido común. A medida que en ciertas provincias del interior del país se fue levantando el aislamiento social obligatorio, lo que sucedió es, teníamos la feria extraordinaria decretada por la Corte, siempre hablando de la justicia nacional y federal, ¿no?, y tribunales orales. Justicia a nivel país, que había provincias que ya se había levantado este aislamiento. Entonces, ciertas cámaras le piden a la Corte Suprema de la Nación que por favor levanten la cuarentena porque ya no tenían ningún tipo de riesgo. Y esto fue lo que sucedió. La Corte le dio lugar a levantar la cuarentena, en la feria extraordinaria, perdón, a distintos tribunales del país en los que ya tuvieran levantada la cuarentena. Que todavía este último tiempo pidieron nuevas provincias, porque por ejemplo pasaba que en algunas provincias como Córdoba, si no me equivoco, no se había levantado la feria en todos los tribunales, sino en algunos que estaban ubicados en determinado lugar, que es un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? La heterogeneidad de la justicia a nivel nacional. Unos datos importantes, bueno, ¿qué pasa con la justicia hoy, no? Es un poco esto, acá una estadística un poco lógica, el 15% trabaja presencialmente, el 85% a distancia, home office, como le quieras decir. La cantidad de casos que han sido de alguna manera, han sido positivos, perdón, respecto de COVID han sido 19 hasta el día de la fecha. Y acá remarcando un poco lo que hablábamos de esta emergencia de edilicia y de gestión informática. Insisto en esto que es clave, todo lo que tiene que ver con la falta de estructura informática, tecnológica del Poder Judicial, no es algo actual, es algo que se viene arrastrando, es algo que merece atención, y de todas maneras, igual con lo de edilicio. Yo siempre pongo el ejemplo de Comodoro Pi, no solo porque trabajo ahí, sino porque se vio mucho lo que fueron las condiciones de salubridad que nosotros tuvimos en los últimos años. Algunos conocerán los casos de bauleras o lugares donde se guardan cosas que los empleados y las empleadas bajan constantemente llenos de murciélagos, ratas. Digo, no es claramente la justicia, por lo menos en términos edilicios, no es digna, y seguramente en el interior del país de la misma manera, no es solamente Cava. Así que la inversión un poco por ese lado, y atrás de todo estamos los empleados y los funcionarios de alguna manera intentando coordinar entre nosotros cuáles son las herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, ha habido muchísimos tribunales que a través de esta plataforma Zoom, de Team, de cualquiera, intentan reunirse, todo lo que son videoconferencias constantes en los trabajos. Digo, para nada la justicia está paralizada, es importante aclararlo. ¿No funciona perfectamente? Probablemente, creo que nunca funcionó perfectamente, pero sin dudas no hay ningún tipo de inactividad. Así que yo de mi parte agradezco muchísimo este espacio, primero porque me parece clave juntar a los empleados judiciales con el Colegio de Abogados. Creo que es una unión que es muy importante, muy fuerte, y también el colegio que ha hecho sus presentaciones, que yo creo que la Corte las tomó en su gran medida, no todas, pero intentando acercar al abogado y la abogada que por ahí se ven en algún vacío, sienten que no saben cómo va a continuar esto. Está estos espacios para poder charlar y conversar,
insisto, siempre desde la justicia intentamos brindar el mejor servicio, sabemos que la prensa hacia nosotros no es buena, y estos son los espacios donde intentamos acercar y revertir por lo menos con un poco de información qué es lo que viene pasando. ¿Qué va a pasar a futuro? La verdad no lo sabemos. Lo que sí estoy convencida es que esta manera en la que estamos trabajando con las falencias tecnológicas y todo lo que ya conocemos, viene funcionando. Viene funcionando, ojalá que mejore, tenemos todo el entusiasmo y las ganas. Insisto, y quiero cerrar un poco con esto, la Corte delimita, fija parámetros, ¿sí? Pero es muy importante que las propias cámaras tomen la iniciativa por proximidad y que realmente puedan también comunicarlo, ¿no? Tiene que haber por ahí mayor comunicación de lo que pasa en cada fuero, porque además cada fuero, esto es algo importante también que quiero decir, si bien la Corte delega las cámaras y la superintendencia, hay realidad de que en algunos fueros, por más que la Cámara fija parámetros, y esto pasa, ciertos magistrados y magistradas de alguna manera no lo aplican, ¿sí? Hay una cuestión, existe este grupo de personas que no le interesa mucho lo que dice la Cámara y aplica en su tribunal la ley que mejor le parezca en términos de organización de trabajo, estoy hablando, ¿verdad? Entonces, ahí me parece también muy importante el trabajo gremial, porque son a través de las patrullas gremiales, el gremio judicial ha estado muy presente, no solo en velar porque los tribunales tuvieran los elementos para sanitizarse, sino también en acoso laboral, obviamente, porque es el sindicato, pero también vinculado con qué acordadas, si ustedes, como dijo el doctor Martelo, entran en el colegio de abogados, están las acordadas por fueros, qué acordadas dicta cada fuero, y esto para el abogado y la abogada también, saber qué acordadas dicta esa cámara para ver cómo tiene que trabajar ese magistrado, porque eso también es donde hay que poner el ojo. Es decir, si yo voy al fuero laboral y la Cámara Laboral establece que puedo mandar un oficio electrónico entre las 3 y las 4 de la tarde, por así decir, y el juzgado te dice no, que es hasta las 11, bueno, la acordada de la Cámara dijo esto, usted no puede. Digo, hay que estar también al tanto, porque siempre va a haber algunas personas que no les interese cumplimentar los parámetros, que no tienen que ver ni con lo que dice la Corte ni con lo que dice la Cámara, sino que se necesita el debido control gremial de los abogados y sobre todo también del Colegio de Abogados, que creo que también está cumpliendo la función que le corresponde y de muy buena manera. Eso es todo de mi parte, así que muchas gracias por escucharme. Muy bien. ¿Dejas de compartir pantalla? Ah, sí, perdón. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Rousseau, yo soy la coordinadora de la Comisión de Conciliación Laboral y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al colegio su actividad incesante durante toda la feria judicial, aunque por ahí esto no es muy conocido por todos. Cuando terminó el periodo del primer aislamiento, el 31 de marzo, en un primer momento, digamos, hubo una preocupación porque no se podía medir exactamente cuál era el impacto de la amenaza que se estaba vivenciando y qué efectos iba a tener, con lo cual se hizo un aislamiento muy estricto. Cumplido el 31 de marzo, el Colegio de Abogados comenzó rápidamente a emitir notas al CECLO, al Ministerio, y a hacer gestiones a diversos niveles, digamos, tanto frente a funcionarios directos como a autoridades del Ministerio en general, para que se pusiera en funcionamiento el CECLO, por considerar que era un servicio de emergencia que fundamentalmente en una coyuntura como esta no podía estar ausente de los considerados servicios de emergencia. Tan es así que el día 4 de abril ya había una nota redactada y firmada por el presidente del colegio, que comenzó a circular y muy rápidamente, digamos, logró entrada en el ministerio, y si ustedes leen un poquito las resoluciones, se hace expresa mención a que se dictan
también teniendo en cuenta y receptando los pedidos del Colegio Público de Abogados que se habían expresado en este sentido. Esto fue importante porque nos permitió a nosotros, los conciliadores, que también estamos trabajando durante todo el tiempo del aislamiento, y funcionarios del CECLO, como el doctor Brember, Nahuel García, y muchos otros que sería como muy extenso mencionar, en un primer momento, digamos, lo que se trató es de dimensionar cuál era el riesgo de una actividad, digamos, que preveía una mutación tan importante de un sistema verbal y actuado, como era el que teníamos en el CECLO, de acuerdo a las características fundamentalmente del procedimiento de conciliación laboral, a un sistema informatizado en gran parte cuando solo teníamos un portal que podía receptar notificaciones y receptar hechos importantes como ser el cierre o un acta de acuerdo para poder captar el resultado de la conciliación y poder subir el acuerdo digitalizado con firma digitalizada del conciliador. Luego eso tenía a su vez una presentación en soporte papel que se hacía paralelamente a la presentación y dentro de las 48 horas de la presentación del expediente de manera digital. Tuvimos que fraccionar, digamos, en las más pequeñas unidades que pudimos cada acto del procedimiento para ver en qué momento, en qué etapa o en qué tipo de actos podía ponerse en peligro o correrse el riesgo de algún tipo de nulidad. Trabajo en el que colaboraron, por supuesto, todos los funcionarios del CECLO y también, y vale la pena mencionarlo, absolutamente todos los conciliadores. Si bien esto no fue comunicado al público en general ni a los abogados que llamaban a los estudios, y lógicamente como no había ningún abogado, porque no teníamos autorización para llegar a los estudios, estábamos todos haciendo trabajo domiciliario, teletrabajo, y comenzamos a generar herramientas de comunicación, no solamente los correos electrónicos y las videoconferencias muy tempranamente, sino también un chat de conciliadores para poder tratar más rápidamente todas las dudas y todos los temas que iban surgiendo. La verdad que se estuvo trabajando en forma incesante y logramos en un primer momento poner un orden, digamos, de cuáles eran las prioridades de este trabajo a realizar. La primera era poder hacernos, digamos, de las resoluciones homologatorias para poder notificarlas y que aquellos trabajadores que ya tenían un acuerdo homologado pudieran cobrar rápidamente los acuerdos. Como ustedes saben, las audiencias de pago no son parte de las tareas obligatorias del conciliador, pero nos pareció que era imprescindible, si bien normalmente las hacemos para que las partes puedan ver concretada su voluntad conciliatoria y materializar, digamos, el paso más importante de la realización del acuerdo, que es el pago, nos pareció que era muy importante porque como estaba originalmente previsto el pago mediante la entrega de cheques, y ahora íbamos a mutar el procedimiento a una transferencia bancaria, que si bien desde el punto de vista de la trazabilidad del dinero, de la entrega del dinero, del justo importe, de la fecha en que se realizaba el pago a los efectos de la constitución en mora en caso de que no ocurriera o el pago se frustrara, era mejor, había que darle algún contexto como para que esto no trajera problemas en el futuro. Entonces resolvimos hacer un acuerdo entre las partes en las cuales le solicitaban al conciliador, digamos, que gestionara algunos de los sistemas que tenían a mano, porque algunos solo tenían WhatsApp, otros tenían alguna plataforma que podíamos utilizar, generara, digamos, un sistema en el cual el conciliador hacía un acta en la cual ponía de resalto todas estas situaciones, digamos, el aislamiento preventivo obligatorio,
la emergencia sanitaria, que eran todos regímenes de orden público, pero también el carácter de orden público que tiene el guarecer, digamos, la posibilidad del trabajador de percibir su crédito alimentario en forma rápida y sin demoras. Entonces se encontró esta forma de que se pudiera realizar este tipo de actas en las cuales las partes previamente el día anterior aceptaban el procedimiento, proporcionaban, digamos, los medios que tenían para realizarla y con especial atención al medio que tuviera el trabajador. Con lo cual generábamos un grupo de WhatsApp que tenía el nombre del expediente, en el cual se colocaba como identificación del grupo una foto de la resolución homologatoria, se cargaba la resolución homologatoria con un aviso legal que decía que el presente no es, el contenido del presente nuevo grupo no era un grupo social, sino que era un recurso legal que se había buscado para poder facilitar el cobro de los acuerdos y que por lo tanto solo podían acceder al mismo las partes que estuvieran identificadas en el acta que el día anterior se había firmado. Se realizaba el pago de la siguiente forma. Una vez que las partes habían prestado el consentimiento, el empleador procedía a transferir las cantidades de dinero, y una vez que el dinero estaba transferido, porque la condición era esta, que el pago se consideraba realizado con el ingreso del pago en la cuenta del trabajador. En el acta previa que se había realizado, el trabajador mencionaba que una vez que el dinero estuviera imputado en su cuenta, lo imputaría al acuerdo celebrado. Y se realizaron muchas audiencias de pago, con lo cual en los primeros días de abril se pudo lograr que los trabajadores pudieran ir cobrando el acuerdo que habían realizado. La segunda prioridad, digamos, era que se pudieran continuar evaluando los acuerdos que no habían podido ser evaluados por la suspensión tan abrupta por el aislamiento social obligatorio, y esto tenía una limitación que no dependía ni de la voluntad de los asesores, que estuvieron siempre disponibles, con la limitación que cuando se configuró el sistema, como no estaba previsto que trabajaran fuera del ámbito del ministerio, no tenían acceso en forma remota a los expedientes que tenían a su cargo. Con lo cual se requirió un tiempo más para que se pudiera hacer una modificación en el sistema que incluyera la posibilidad de que ellos accedieran a los expedientes. Y por último, digamos, lo que se analizó fue la posibilidad de que se tomaran audiencias, en un primer momento audiencias en las que estuvieran todas las partes de acuerdo, que concurrieran espontáneamente, que se notificaran espontáneamente, ya sea porque habían llegado a un acuerdo, y esta fue la mayoría de los casos. También se procedió a establecer, digamos, una especie de protocolo, digamos, de todos los requisitos y las aceptaciones que las partes hacían de determinadas circunstancias y condiciones, que eran los términos y condiciones en los cuales se iba a operar en esta forma remota y virtual en forma total, porque el pedido era que en modo alguno se rompiera el aislamiento social, porque se consideraba que estaba dando muy buen resultado, y la verdad que no se quería poner en riesgo el resultado de la medida de protección que se había adoptado por la emergencia sanitaria. Esto, digamos, tuvo sus inconvenientes, y lo que se intentó, digamos, es buscar soluciones que ya existieran en nuestro orden jurídico, como la firma digital, el 1286, el 288 del Código Civil, es decir, todos los sistemas que implicaran algún tipo de aporte que pudieran ser capitalizados por el sistema de ciclo, como para validar estos acuerdos. Como no hubo manera, digamos, todavía hasta el momento, de tener una firma digital del trabajador,
se optó por una medida que ha sido avalada por prácticamente todos los juzgados, que es la ratificación del trabajador por telegrama en forma inmediata, la suscripción del acuerdo, y en la cual existía una experiencia previa del SECLO, porque cuando el trabajador se encontraba fuera de jurisdicción y tenía un letrado apoderado, cosa que en este caso no teníamos, se tomaba la modalidad de que el trabajador ratificara el acuerdo. Así todo, hasta que no se conformó una metodología que satisfizo al Ministerio, que quedó de alguna manera plasmada en la resolución 344, no se pudieron realizar los mismos. Es decir, recién se empezaron a realizar acuerdos a partir del 26-27 de mayo. Pero sí se pudo ir formando grupos de WhatsApp con todos los presentados en audiencias anteriores, porque a la fecha del aislamiento social se habían podido celebrar audiencias presenciales en las cuales habían comparecido de las dos partes. Entonces se los fue volviendo a revincular, volviéndole a solicitar a los que no habían terminado de cargar sus datos, que fueran cargando los datos en el portal para que en el momento que se pudieran resolver algunas cuestiones estuviera totalmente allanado, que existiera todo el material necesario ya incluido en el portal. Y en este momento está previsto que el día 22, o sea, este lunes próximo, comiencen a tomarse audiencias mediante sistemas de videoconferencias. Nosotros, los conciliadores, estamos totalmente dispuestos a colaborar ampliamente con los letrados. Conocemos personalmente por haber escuchado a cada uno de los que se pudieron comunicar, porque una vez que logramos hacer contacto, digamos, a través de determinados circuitos con el colegio, con la asociación de abogados, fuimos poniendo en conocimiento de todas estas instituciones correos electrónicos y celulares de los conciliadores laborales para que los abogados pudieran contactarlos y transmitirles, digamos, lo que creyeran conveniente al interés de sus partes. Yo voy a entregar al Colegio de Abogados un listado con todos los datos actualizados de todos los conciliadores laborales, sus correos electrónicos y los teléfonos que ellos han proporcionado, sean celulares, sean teléfonos de línea, teléfonos particulares, como para que todos los abogados puedan acceder y tener una información, una respuesta a sus inquietudes más inmediatas. Les rogaríamos que lo hicieran con posterioridad a las 16 horas, a partir, digamos, pueden hacerlo hoy, no hay problema, a partir de las 16 horas, porque de acuerdo a las franjas horarias, alrededor de las 16:30 horas estarían terminando las audiencias que les está sorteando el SECLO ya para el lunes, que les ha sorteado y que están intentando notificar. Hemos tratado de estar al tanto y de estar presentes en todas las situaciones donde contábamos con los datos. Y hay que resaltar la muy buena voluntad y la recepción tan cálida que hemos tenido de los colegas y la colaboración. Y en este momento nos parece que realmente si a esto no se le pone muy buena voluntad, mucha colaboración, tratar de no reaccionar, tratar de accionar, porque estamos todos dispuestos a tender la mano para que alcancen los objetivos, se van a lograr muy buenos resultados. Y tranquilizar a las partes, digamos, que todos los procedimientos se van a realizar en el más breve tiempo posible, sea que la feria cese o no cese, estamos buscándole la manera, y la limitación que tenemos es que no puede haber citación compulsiva a requeridos durante tiempos de feria, por el tema de la notificación y por el tema también de la imposibilidad de acceder, mientras que siga habiendo aislamiento social preventivo, a gente que tenga determinada edad, que tenga una enfermedad previa. Es decir,
hay complicaciones todavía que hacer coincidir estos dos regímenes de orden público nos están dando problemas, pero estamos tratando de sacar del medio todas aquellas situaciones donde tenemos algunas condiciones como para poder ir avanzando. Yo les voy a mandar material también para que ustedes, para que los letrados puedan ver cuáles son los pasos. Les quiero explicar esto porque si no parece simple burocracia, y en realidad es un problema de limitaciones operativas del sistema. Si ustedes pudieran darse una idea del tamaño de la mutación que estamos haciendo, nosotros teníamos un sistema que registraba resultados de notificaciones y resultados de audiencia final. Ni siquiera registraba los resultados de audiencias intermedias, con todas sus alternativas. Entonces, nosotros estamos exigiéndole al SECLO que expanda la capacidad del sistema a un límite muy importante. Y han estado trabajando de día y de noche para lograr estos avances que han logrado hacer. Por lo cual, cuando le piden que carguen el sistema PDF, solamente puede ser sistema PDF y el sistema no les va a aceptar otro tipo de carga por la diferencia de volumen que tiene un archivo PDF comparado con cualquier otro, Google, de la naturaleza que fuera. Cuando ustedes cargan en el sistema, si cargan todos los datos, es decir, si cargan anverso y reverso de la foto, del documento de identidad del trabajador, donde se pueda visualizar el número de trámite, lo que están haciendo es permitir abonar la identidad del trabajador. Y cuando los abogados cargan su credencial frente y anverso, en el anverso de todas las credenciales que están actualizadas, existe un código QR, que es un código único. Cada credencial tiene un código único, y eso correspondió a una gestión del Consejo Directivo que intentó individualizar credenciales en seguridad de los matriculados. Entonces, ustedes cuentan con elementos que a lo mejor ni siquiera conocen, que la doctora Carquejera Román se ocupó personalmente tanto del tema de que figurara el expediente para identificación de las personas, como de la existencia de ese QR que hoy figura a veces anónimamente en el anverso de una credencial. Y esto lo que hace es proteger a los matriculados en el uso y en el ejercicio de su profesión para evitar que sean usurpados, digamos, con estos documentos que se suelen perder. Hay mucho hurto, robo de documentos, y bueno, estos elementos son los que se están tomando para validar los procedimientos que se van a llevar adelante para evitar nulidades en el futuro, porque queremos soluciones definitivas para los problemas y no generar hoy una pseudo solución que mañana sea un problema. Todos están esperando, digamos, al lunes. Para tranquilidad también de aquellos que estén citados, es probable que en las primeras y segundas audiencias haya alguna dificultad. En esas primeras audiencias, la doctora está mostrando en su pantalla el código QR para que tengan presente cuál es. Ese código QR, que con un simple decodificador de código QR que ustedes bajan gratuitamente en el teléfono, lo que hace al leerlo, lo convierte en portador de una información muy valiosa, como datos que se vinculan al profesional que porta esa credencial. Por otra parte, les refería que nosotros estamos tomando todos los recaudos. ¿Cómo ser? Estamos formando también grupos de WhatsApp, donde se incluye al trabajador, al letrado del trabajador, a la parte requerida, de manera tal que si en medio de una audiencia se cae el sistema Zoom, el Cisco, Webex, el que tengan, se pueda mantener el contacto hasta que se logre restablecer. Nosotros estamos considerando la condición de un trabajador
uno que viva en Puerto Madero y uno que viva en Merlo o que viva en cualquier localidad de el Gran Buenos Aires y operar con los medios que ambos dos tienen a su alcance. Entonces, hemos encontrado que en muchos momentos podemos solucionar cuestiones con un WhatsApp, porque el trabajador puede sacar una foto a su documento, si hubo algún problema, no se le cargó, y lo tenemos en el grupo. Por eso, en el grupo de WhatsApp le ponemos una cláusula legal para evitar que eso caiga, digamos, en un objeto social mostrable, que no es la idea. Y tenemos la identificación de todos los que están allí, de manera tal que cuando tenemos presente a alguien y vemos que su credencial, la foto de la credencial no coincide con la persona que tenemos ahí, le preguntamos si es el mismo profesional que estuvo antes, que si por favor nos envía su credencial, en fin. Se pueden tomar recaudos mínimos, digamos, como para mantener las audiencias a pesar de las dificultades que los sistemas de videoconferencia presentan. Por otra parte, han salido resoluciones del Ministerio que yo también les voy a enviar, teniendo en cuenta que muchas personas, digamos, iniciaron reclamos en una época donde no se requería tanta información. Ahora requerimos más información porque nosotros en el momento de la audiencia tenemos que tener preparada el acta para ahorrar el tiempo y dedicárselos a las personas que tenemos delante. Tenemos que tener redactada el acta con todos los datos pertinentes y solamente poder chequearlo, digamos, en el visor de la videoconferencia. Entonces, les voy a mandar el listado completo. El listado es un poquito más amplio e incluye inclusive información de cómo se solicitaría el reclamo ante el SECLO con el portal del Colegio de Abogados, como para que ustedes vean a ver si a lo mejor algo les da dificultad, si no será que no están haciendo algún paso que es necesario. Es decir, que va a estar en actividades académicas o de la doctor Martelo me indiquen, el listado completo de los conciliadores con sus correos electrónicos actualizados y sus celulares o teléfonos para que ustedes puedan acceder a ellos. La descripción pautada paso por paso de cómo deben ingresar los reclamos y qué documentación es imprescindible agregar. Y les reitero, es imprescindible agregarla porque luego, y esto es la cuestión que transforma un pedido burocrático en un pedido sustancial de posibilidad de realización del procedimiento, el evaluador no tiene acceso a esta plataforma misma que tenemos nosotros, tiene otra plataforma y otro tipo de información absolutamente chequeada y con otros requisitos, con lo cual, para que le llegue esa información hay que transferírsela y si esa información está toda cargada en el expediente electrónico, en el SECLO forman una carpeta con ese expediente electrónico y se la transfieren al evaluador sorteado para intervenir como asesor informante, evaluador del acuerdo. Entonces, si todos ponemos un poquito de esfuerzo, hacemos las cosas a conciencia, es decir, nos fijamos que los poderes sean claros, legibles, completos, que sea el poder, si vamos a cargar un CBU, que sea el CBU del trabajador. Cuando el trabajador debe recibir dinero en una cuenta, la cuenta debe estar exclusivamente a su nombre, no puede estar a nombre de él y de la mamá, de él y de la esposa, de él y del trabajador exclusivamente. Y hoy abren cuentas en 48 horas por todas estas circunstancias. Entonces, si se inician los trámites y al mismo tiempo se tienen en cuenta todas estas circunstancias y se realizan conjuntamente, en plazos muy breves las cosas se pueden solucionar. Todo aquello que no pueda ser resuelto con estas indicaciones, nosotros de la comisión les vamos a dejar, digamos, un correo electrónico para que ustedes puedan, cualquier duda que tengan, mandarla a la comisión de conciliación laboral, cosa que nosotros podamos ver
si podemos ayudarlos de alguna manera en lo que necesitan. ¿En qué sentido? Mandándoles el instructivo indicado, indicándoles el teléfono o el contacto que tienen que tener en el SECLO como para dar guía al reclamo que están haciendo. Todos estamos dispuestos a trabajar, a poner el corazón en esto como para que esto funcione. Los argentinos nos caracterizamos por muchas cosas. Generalmente no son buenas las cosas por las que nos caracterizan, pero tenemos algunas que son invalorables. Tenacidad, voluntad, capacidad de esfuerzo y una enorme inteligencia práctica para hacer que las cosas funcionen. Y entonces, nosotros por lo menos, y creo que toda la matrícula, porque el colegio está por lo menos en esa tónica, estamos dispuestos a poner el esfuerzo que haga falta y que sea necesario para que las cosas puedan funcionar. Y si nos equivocamos, pues nos mandan también un correo electrónico y nosotros somos humildes y somos responsables y vamos a tratar de hacer lo posible para funcionar de la mejor manera posible. Yo le vuelvo a agradecer al colegio y también a otras organizaciones como Aclaran, que se han movido incansablemente para tratar de resolver el problema de la gente, ni el de los conciliadores, ni de nadie más, el problema de la gente. Sabemos que los abogados están sin poder de trabajar, sin poder cobrar, al igual que nosotros, y que la situación es absolutamente asfixiante en este momento, y el colegio está siendo un gran portavoz de esta inquietud. El hecho de que cuando llamen no puedan hablar con fulano o con mengano es por un cumplimiento estricto del aislamiento, porque se tiene miedo a esta altura de por violar una normativa se pierda el resultado que tanto tiempo llevó consagrar. Pero la verdad que el colegio ha estado en todos lados donde fue necesario y fue importante escuchar su voz. Y la verdad que las cosas están dando sus resultados. Llevaron su tiempo, es verdad, porque no son fáciles de resolver y porque hacer cosas que van a durar poco tiempo y traer más problemas que soluciones no es el estilo ni del colegio ni del SECLO y creo que tampoco el de ustedes. Solo reiterarles que estamos absolutamente a disposición. Muchísimas gracias por su atención y yo creo que esto va a funcionar y el día que termine, posiblemente capitalicemos que si seguimos usando estas herramientas vamos a estar ahorrando mucho tiempo de viajes, mucho tiempo de trabajo poco eficaz yendo y viniendo, ahorrando dinero, digamos, en pago de autopistas, pago de estacionamientos, pago de transportes, y muchos otros rubros, y los resultados van a ser positivos. Nosotros que estamos viendo los resultados que tenemos hasta ahora, estamos pensando que vamos a lograr salir de esta coyuntura bastante exitosamente, habiendo asimilado un montón de cosas que de otra manera tal vez hubiera sido impensable. Muchísimas gracias, queridos colegas, y cuenten con nosotros. Doctora Bueno, María Román. gracias. ¿Le puedo hacer una sugerencia? Cuando usted le presentan los documentos, si usted tiene una notebook, va a haber una teclita que dice IPT, que es imprimir. Lo que puede hacer es una captura de pantalla. Entonces, hace una captura de pantalla del documento que le exhiben y se guarda. Lo puede guardar o en la nube o dentro de sus documentos, en la carpeta que usted está gestionando, de la conciliación que corresponda, del documento que le exhibieron al momento de la audiencia, con la pantalla de la audiencia. Otra posibilidad es que busque dentro de su computadora
la herramienta recorte, ahí cuando la encuentra pone nueva, señala el marco que quiere, que es la pantalla de su audiencia, y guarda ese recorte. Son dos formas de poder que nos quede la pantalla como Con esa documento. información. Como Ajá. documento, sí. Que es un poco, porque si intenta usted sacar una foto con su celular, va a salir el brillo de la pantalla y no se va a ver bien. Muchísimas gracias, doctora. No, por favor, estamos en esto, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para compartir. Usted Sí, compartió muchas cosas que quizás muchos estábamos ignorando y bueno, y siempre la colaboración y la solidaridad. En no, mediación yo tenemos le agradezco mucho porque yo sé lo mucho que usted ha estado, es decir, es muy exigente con el resultado de las cosas y lo mucho que ha estado encima para que determinadas cosas como el código y este tipo de situaciones estuvieran previstas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos generalmente una actitud que va hacia la seguridad porque hay una comisión que se llama la Comisión de Vigilancia que de alguna manera lo que hace es ver no cómo se ejerce desde un punto de vista ético, sino desde el punto de vista de cómo se publicitan los servicios para que no haya competencia desleal, qué pasa si un vivo descubre que hay un tomo de alguien que se murió o de alguien que está vivo y le usa el tomo y folio, se hace un lindo sellito en cualquiera de las casas de esas de la Valle y empieza a litigar con el tomo y folio de uno de nosotros. Esa comisión existe en el colegio. Eso ocurre. ¿Qué pasa con la validez de los actos procesales que ha realizado ese que se apoderó de un tomo y folio que no era propio? Bueno, entonces, digamos, hay toda una idea de la seguridad, del abogado para protegernos, no para castigarnos. Por eso digo, está fuera de la cuestión de ética, sino de la protección. Bueno, ¿qué pasa con la mediación? Chan, 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 chan. Todo este esfuerzo y todo este panorama que relató la doctora tiene que ver porque la conciliación tiene involucrado e íncito el orden público, cosa que en la mediación no sucede. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando? Como bien dijo el doctor, está funcionando en Ciudad de Buenos Aires el eje, pero porque ya estaba funcionando el eje. El eje es previo a la pandemia, es previo, o sea, la Ciudad de Buenos Aires, que es una justicia mucho más joven, que ya nace digitalizada, lo que hace es receptar el expediente judicial electrónico. Fueron mutando también de plataformas, pero ya estaba el eje. Entonces, en Ciudad de Buenos Aires, las mediaciones de aquellos delitos cuya competencia hayan pasado de nación a ciudad se están mediando dentro de plataformas del Poder Judicial. Por ejemplo, las lesiones leves, las amenazas, los hostigamientos, las usurpaciones, los daños, los incumplimientos, el impedimento de contacto. Así que ahí se está mediando, pero es una mediación que está intrajudicial. Se está mediando en consumo, pero tiene su plataforma. Ahora, ¿qué pasa con la mediación prejudicial? Cuando salió la resolución ministerial, nos pusimos contentos porque mal que mal nos daba unas pautas base y dijimos, bueno, buscamos por acá, buscamos por allá, de esta manera, de esta otra, y vamos a trabajar. Pero después salió la reglamentación y nos cerró todas las puertas. Si en este momento quisiéramos cumplir acabadamente con la reglamentación, es imposible firmar nada. Porque, ¿qué es lo que dice la reglamentación? Señor mediador, usted
extiéndale a las partes y a sus letrados un certificado para que circulen para ir a firmar o el acta de cierre que habilita la vía o el acta de acuerdo. Y como esto de la normativa ha sido tan dinámico, cuando se dictó, que ya no era lo más adecuado para el aislamiento, todavía se podían sacar permisos, pero después caducaron todos. Y ahora a las 12 de la noche del viernes no queda ninguno. Entonces, ¿cómo yo, que no tengo permiso, le voy a otorgar a otro, como si yo fuese autoridad de algo, la posibilidad de que se traslade porque yo lo autorizo a firmarme un acta? ¿Qué pasa si el otro tiene 70? ¿Qué pasa si el otro es asmático? ¿Qué pasa si no quiere venir? Entonces, esto nos restringe. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Y acá empieza, como decía de forma muy elegante la doctora, esa capacidad que tenemos los argentinos para ser creativos. Eso fue muy elegante. Pero lo cierto es que, ¿qué pasa? Se empiezan a buscar caminos alternativos que no son los que prevé la norma. Entonces, ¿cómo se están firmando? Espérenme un segundo, tengo un padre de 90 años, no deja de llamarme. Perdón, pero me distrae. ¿Cómo buscan el camino alternativo muchos? Se circulan la documentación por mail. Por ejemplo, firma el requerido, supónganse el acuerdo, firma el acuerdo y el acta de acuerdo, ¿no? Firma el requerido y el requerido con su firma ya en el documento lo escanea y se lo pasa a su letrado. Su letrado lo va a tener que imprimir para poder volverlo a firmar, escanearlo y pasárselo a la letrada de la requirente, que se lo pasa al requirente y cuando ya está con la firma de todos, me lo pasan a mí, que yo lo imprimo y lo firmo en original. Es una de las posibilidades. ¿Cumple con la disposición? No. ¿Se hace? Se hace. ¿Van a haber nulidades? Y no lo sabemos. Yo al principio era como muy formalista y también la pandemia me está aflojando un poco en ese rigorismo, porque ¿cuál va a ser la nulidad por la nulidad en sí misma y cuál va a ser el interés de alguien que está firmando un acuerdo y que a lo mejor ya tiene principio de ejecución? También pensé en la posibilidad, cuando estamos acordando, solicitar permiso para grabar exclusivamente la parte de la audiencia en la que se lee el acuerdo exclusivamente, pero que conste la grabación que estás pidiendo tu autorización para grabar exclusivamente esa parte. Leer el acuerdo, que aparezca en la grabación la aceptación y eso solo. ¿Todo para qué? Todos son atajos. Todos son atajos, porque lo cierto es que lo que nos dice la reglamentación es la firma tiene que estar puesta en forma hológrafa, salvo que haya una firma digital. ¿Cuántos tienen firma digital? No hablo de la electrónica, que ahora tenemos todos, pero digital no. Hasta tampoco estaban los organismos abiertos como para poder sacarla. Entonces, otra posibilidad es bajarse algún programa de firmas que salen unos $150 anuales para poder firmar. En cuanto a la realización de la audiencia, de todas las plataformas existentes, la que parecería ser más amigable, ¿por qué amigable? Es el Zoom. ¿Por qué amigable? Porque en el Zoom se puede dividir la audiencia
y puedo generar grupos que serían como las salas de caucus. Entonces, el mediador genera un grupo con la parte requerida, genera otro grupo con la parte requirente, y va yendo y viniendo de un lado al otro, como si fuese en el estudio y el mediador está caminando de una sala a la otra. El WhatsApp no tiene estas posibilidades. El WhatsApp tampoco se ve en la pantalla del celular, porque el WhatsApp web no tiene la posibilidad de hacer las audiencias ahí. Sí, Solamente... sí. ¿Sí? Tiene una combinación con Messenger, que uno pide una sala Messenger desde un WhatsApp y le abre y se pueden tener hasta 8 personas en pantalla. La sala Messenger es del Facebook. Claro, pero la combina con el WhatsApp. Bueno, está bien, ¿ven? Usted me está enseñando algo. En daños y perjuicios hay algunas compañías de seguros que han constituido domicilios electrónicos para que se las notifique. Por otro lado, otras están sin comunicación, no sabe, no contesta. Y hay otras que están en el negocio que nosotros desde el colegio no lo queremos porque no es una mediación, que es la mediación express. No lo queremos desde lo técnico. Sabemos qué sucede. Tampoco le vamos a decir a los matriculados no vayan a ganar la plata que les va a dar sustento. Seamos claros. Pero hay ciertas situaciones donde también hay que establecer qué es lo correcto y qué es lo que no. ¿Qué es la mediación express? Es una mediación que no es mediación. Se le envían los datos a un estudio jurídico, los datos del mediador, los datos del requerente y el abogado, se hace el acuerdo que acepta el requerente y vienen los cheques. Pero eso no es una mediación. No lo es. No hay negociación ninguna. No. Bien. Entonces, ¿qué está pasando? No tenemos director, directora de mediación porque el gobierno no tiene el cargo vacante. Entonces, hay que ir para arriba, subsecretario y ministro. No tenemos un interlocutor válido. Y para mayor abundancia, alguien pretendió hacer un curso y le puso horas homologadas, entonces el ministerio nos envió una notificación prohibiéndonos las capacitaciones de horas homologadas. La cantidad de notas que salieron del colegio, ¿se imaginan que estando yo ahí? La cantidad de notas que salieron. Pero, bueno, esto es lo que hoy tenemos. ¿Cuál es la perspectiva de esto, no? Esto es una opinión personal, no es una opinión del colegio, esto es Sandra Carcaijeda. Yo entiendo que si las mediaciones funcionasen, cuando se vuelva a la normalidad que se establezca, porque no sé si va a ser esta la previa, todas esas actas que se cerraron en acuerdo se van a verificar en demandas. Entonces eso va a hacer colapsar la situación. Entonces, de alguna manera, si la mediación no habilita vía, nos llegamos a la posibilidad de la demanda en lo inmediato. La Corte tampoco habilita las horas para la mediación. Sinceramente, nosotros estamos en una situación complicada. Yo como mediadora lo que hice es, si no puedo generar nuevo, voy a buscar lo viejo, entonces me puse a revisar montones y montones y montones, y cobré como 10 cheques de cosas viejas, o sea, ¿para qué? Para generar el ingreso, ¿no? Posibilidades de mediar. Si las dos partes se ponen de acuerdo y quieren someterse al proceso de mediación, sí, son infinitas. Lo que no hay es la posibilidad de traer a alguien que si no es por la fuerza no viene, que si no es desde la intimación no viene. ¿Cómo lograr que esta persona venga?
hay un procedimiento que da la reglamentación. ¿Cuál es el consejo? Hablemos por teléfono. Empecemos por hablarle. Mire, señor, yo soy la mediadora fulana de tal. Tal persona me dio su número porque quiere tener una mediación con usted. ¿Qué le parece? Mire, la causa es esta. ¿Quiere que le explique el procedimiento? Porque quizás si conoce el procedimiento, sus dudas se disipan y usted quiere participar de la mediación. ¿Quiere conocerme? ¿Quiere que hagamos una videollamada? ¿Quiere ver quién soy? Y llegar desde lo artesanal. Y después sí, me voy con toda esa batería de condiciones que pide la reglamentación, que se identifique, que constituya domicilio, que el documento, que el abogado y demás. Pero primero lo que tengo que hacer es tratar de atraer a esa otra persona al proceso. Generar su voluntariedad. Es la única forma de ejercer hoy por hoy. Y con relación a las firmas, bueno, somos abogados. Cada uno irá haciendo lo mejor que pueda, y si no, después veremos qué es lo que sucede. La reglamentación lo que dice es que nos tenemos que trasladar. La reglamentación dice que tenemos que salir de nuestras casas para juntarnos a firmar. Es poco feliz. Ahora, respecto de los interrogantes que se hacía la doctora, ¿este método llegó para quedarse? No lo sabemos. Quizás en algunos casos sí, en algunos casos no. Porque no solo es la adaptación de la parte, es la adaptación del abogado también. ¿El abogado se siente cómodo con esto? No lo podemos pensar en términos de los chicos de 30 años. Tenemos que pensar en el conjunto de la matrícula. Así que habrá quienes digan, ahorro tiempo, ahorro viaje, ahorro plata, y habrá otros que digan, no, ¿sabes qué? Me siento más cómoda en el contexto de tu estudio. Me dice Elsa Peralta, es la 121 del Ministerio de Justicia y es la 7 de la Secretaría, sí. Bueno, veremos. No sé qué va a pasar después. No sé, no creo que podamos volver a donde estábamos. Y volver, ¿sería bueno? Tampoco lo sé. Tampoco lo sé. Con relación al colegio, ustedes saben que hemos promovido un amparo que está en el contencioso administrativo y federal 4, que pasó al fiscal, aceptó la habilitación de la feria, fue al juez, volvió al fiscal para que dictamine si teníamos la acción de clase, aceptó, volvió a la jueza, entonces la jueza estaba en proceso de inscripción en el registro de acciones de clase. Todavía no hay artículo 8, ¿no? Todavía no hay nada de la cautelar. ¿Qué le pedíamos al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad? Señores, déjennos trasladarnos hasta los estudios de forma legal para ir a buscar nuestros útiles de trabajo, para ir a buscar nuestras carpetas, para ir a buscar el escáner que necesitas, la impresora que necesitas. Eso estábamos pidiendo. Con relación a lo que le hemos pedido al Poder Judicial, y si bien yo creo que Dani Minetti dice la verdad, porque si ustedes, bueno, Magalí, sí, ahora les voy a escribir mi mail, que es Sandra Carr, de Sandra Carr Queijeda, Sandra Carr,
cpacf.org.ar. Con relación a lo que decía Dani Minetti respecto de la cantidad de horas que trabajan, sí, yo te creo, porque hay muchísimo en los diarios al respecto de las jornadas interminables del teletrabajo. Y aparte esta cuestión de la invasión de las redes a cualquier hora y de cualquier forma. Pero Dani, del lado de los litigantes, no se está viendo el esfuerzo que vos estás contando. Entonces es bueno que ustedes también sepan cómo nos sentimos nosotros, que es verdad que la emergencia edilicia estaba, que es verdad que la emergencia informática estaba. Sí, lo sabemos. Yo hace 34 años que soy abogada, quizás antes de que vos nacieras, y no empezó ahora. Y el fuero laboral ya estaba colapsado, no es que se colapsó ahora, ¿entendés? Pero lo cierto es que desde el abogado litigante, desde el abogado que hace de la profesión su medio de vida, no se está viendo todo este esfuerzo que todos te creemos que realmente sucede. Que hay cosas sencillas que podrían estar solucionadas, como la estampilla del 3003. Fíjate, la estampilla del 3003. Entonces, ¿qué necesidad tengo de ir al juzgado para tramitar una sucesión? ¿Comprendés lo que te digo? Y como se me ocurre esto, te podría decir muchas cosas más. Obviamente, las decisiones no son tuyas ni son mías. Pero como vos bien expusiste la problemática por la que ustedes están atravesando, nosotros los abogados también queremos expresar la problemática por la que estamos pasando, que los abogados no tienen forma de ganar su sustento. Y lamentablemente el colegio, más que, la verdad que me dan ganas hasta de llorar, te lo digo con honestidad, porque hay gente que la está pasando muy mal. Y el colegio, más que peticionar, y hasta le hizo un protocolo que los plásticos, que el alcohol, que esto, que el otro, que hacerlo así, que hacerlo asá, que por número de documento, que un poquito, que de vez en cuando, aunque sea una vez por semana, etcétera, etcétera, etcétera. Más que peticionar, no puede hacer. Porque fíjense, ni siquiera el amparo logramos que camine. Porque este juego de ir de un lado al otro, de un lado al otro, tarda. Entonces, es una situación muy compleja, donde el peor escenario es que nos enfrentemos, sino que nos comprendamos, y quizás vamos a lograr más por el lado de si los abogados escuchamos a los judiciales y los judiciales escuchan a los abogados, vamos a lograr más comunicándonos cómo nos está yendo a cada uno. Concuerdo definitivamente, así que celebro este espacio. Precaria, muy precaria. Pagando alquileres, algunos pagando sueldos, pagando cargas sociales, expensas. Entonces, sería bueno que nos escuchemos desde otros lugares, no desde el enfrentamiento, desde otros lugares, y poder realmente empatizar con la problemática del otro. Y yo te digo, yo te creo que te trabajas hasta cualquier hora, te lo creo. Y que el celular te suena. Y mira, ay, ¿sabés qué? Me olvidé. Mira, no te enojes, pero antes de que yo me olvide te mando tal cosa. Y con eso son las 12 de la noche y vos seguís enganchada, como si no tuvieras una vida, como si no fueras una persona, te lo creo. Pero de este lado no hay la posibilidad de mantener la casa. No hablamos de viajar, hablamos de lo básico, de ir al súper, de pagar el alquiler. Esto es lo que está pasando. Y lamentablemente el colegio, más que peticionar, no puede hacer.
y prestarse a todos los diálogos, y prestarse a todas las acciones. En la página del colegio ustedes pueden ver la cantidad de acciones. Hoy se hizo la primera jura virtual. Hay 80 nuevos colegas que hoy juraron en un Zoom que inventamos, ¿para qué? Para que puedan tener matrícula y salgan a trabajar. Claro. Así que todo lo que se nos ocurre estamos haciendo. Todo. Tenemos hasta incluso una solapa donde estamos subiendo cómo está trabajando cada juzgado. No sé qué más hacer. No sé qué más podemos hacer los abogados que pedir. El colegio más que pedir y esperar que alguna vez alguien nos escuche. Pero no somos ni los dueños de los fondos, ni tenemos el poder ni la decisión. Pero la empatía es una herramienta muy poderosa, porque al disolver, digamos, las fronteras que forman los prejuicios, las ideas previas, permite que la gente se contacte en realidad con lo que pasa, con lo que es, y ahí es donde se resuelven los problemas. A lo mejor atravesar todas estas situaciones nos sirve para resolver problemas que hace más de 40 años que tenemos y no hemos podido resolver, porque nunca pudimos sintonizar y empatizar. A lo mejor tuvimos que llegar a estas profundidades de situaciones para poder hacer contacto con necesidades básicas que requieren una respuesta. Sí, sí, puede ser. De todas maneras, viste, no tenemos el poder. De última, el sindicato puede decir, bueno, hacen paro y demás. Los abogados no tenemos ese poder. Lo único que tenemos es, el abogado el único poder que tiene es el del ciudadano cuando vota. Pero no tenemos el poder de... Yo creo que cuando hablamos... Se quedó pensando. Cuando hablamos de nuevas herramientas... Perdón, ¿cómo? No sé cuando si hablamos de nuevas herramientas... responder o no. No quiero interrumpir la exposición. Cuando hablamos de nuevas herramientas, también nos estamos refiriendo a estas nuevas modalidades de comunicarnos, de operar, de estar en contacto, estos distintos lugares de la escucha, digamos, donde uno mira con otros ojos, escucha con oídos nuevos y recién a lo mejor recepta cosas que siempre se estuvieron diciendo, pero que no tuvieron un interlocutor. Y considerando que somos recíprocamente interlocutores, no echándole la culpa a nadie. A lo mejor hay que hacer más grupos de intercambio, a lo mejor hay que horizontalizar la forma de trabajar y que a distintos niveles se pueda contactar gente que puede resolver pequeños tramos del problema y llevar soluciones, acciones que resuelvan problemas, no planteos de problemas. Sería como, organizando. Nosotros hemos tratado de hacer eso con el tema del CECLO, llevando propuestas. Elaboraron un protocolo. Ustedes le dieron el protocolo al CECLO. Sí. Pero bueno, está el orden público. Y eso cambia, hace toda una diferencia. El trabajo está derivado del CECLO al conciliador. La mediación prejudicial no. Ahora, yo creo que a lo mejor, y esto será objeto de otra reunión tal vez, debiéramos convocar a alguna autoridad del Ministerio de Justicia en algún momento, invitar a la persona que esté a cargo, a ver si podemos compartir todas estas inquietudes, porque el MEPRE tiene un portal que permite subir acuerdos, y si... No se suben acuerdos, se suben solamente las actas que dicen que hay un acuerdo. Está bien. Pero no hay una plataforma, no hay una forma de notificación, o sea, no hay nada, solo son actas. Son planillas con cruces.
Pero digo... Pero ¿qué hacen a la estadística del ministerio? No hace otra cosa. Está bien, a lo mejor podemos encontrar alguna forma, un poquito más adelante y resuelto los problemas principales del aislamiento. Ojalá que sí, doctora. Que así Es una sea. herramienta demasiado valiosa la mediación, como para que no se la use en toda su extensión, con todas las dificultades que presentan todos los sistemas alternativos. Ni falta que digamos, a ver, en un momento de tanta conflictividad, de tanta violencia, donde la gente está encerrada, donde se provocan conflictos todo el tiempo, porque la convivencia es demasiado estrecha, porque el vecino, porque, bueno, es más que necesaria, porque hay problemas con las expensas, porque hay problemas con los alquileres, porque, ¿no? Hay un montón de conflictos. Así que, bueno, doctor Martelo, ¿cómo? Bueno, seguimos. Bueno, ¿se me escucha? Perfectamente. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final de la charla y fue muy clara la exposición de todos los disertantes. Y lo que más me gusta es que centró lo que decimos charla-debate, ¿no? Es las posiciones y yo quiero decirle acá a la doctora Minetti que la conozco hace mucho tiempo, es una luchadora. Yo fui también empleado judicial. Yo entré a trabajar en el año 1969 a la justicia. Tuve 9 años, así que conozco un poco, tengo una parte del corazoncito judicial y he visto muchas cosas, así como usted, doctora, yo también vi muchas cosas. Y lo que creo que tanto los empleados judiciales y los abogados estamos dentro de una misma cosa. No quiero emplear el nombre de víctimas del sistema, pero me parece que tanto los judiciales como los abogados somos víctimas del sistema. Iba a decir algunas cosas con respecto a las herramientas, pero por lo que se estuvo hablando iba a hacer referencia a una sentencia de la Cámara Civil, que los invito a que la consulten. Ya no voy a hablar porque me quedé con este tema, ¿no? Porque me duele también a veces el enfrentamiento, no sé si es un enfrentamiento o discusión un poco acalorada entre los abogados y los empleados judiciales, como diciendo que a ver quién está en mejor posición. Bueno, yo creo que la cosa no pasa por ahí. Les iba a decir lo de la Sala M, que es una, de la Cámara Civil, de la Sala M, que es una causa de familia y que el juzgado dispone de ahora del 1 de junio autorizar a la letrada del actor a notificar vía WhatsApp. Estábamos hablando de un montón de cosas, de la electrónica. La Sala M de la Cámara Civil autoriza a notificar vía WhatsApp la medida cautelar ordenada con fecha 13 de mayo del 2020, como así también el traslado allí dispuesto en los términos que surgen de la presente. Lo estoy leyendo textual, ¿no? Bueno. Qué interesante, ¿no? ¿Qué? Qué interesante, porque qué interesante, digo. Bueno, ahora le voy a decir algo. Open mind ese juzgado. Bueno, entonces lo que digo es lo siguiente, porque me enganché con la cosa. Yo quería seguir hablando de este tema, pero me duele el tema de los judiciales, porque creo que es injusto, porque nosotros abogados también tenemos la nuestra. Pero no la tratamos mal a la doctora Minetti. ¿Usted interpretó eso? Si te sentiste mal, te pido 1000 disculpas. No, de ninguna manera. No creo que Enrique esté diciendo eso y no me sentí mal. Gracias igual. No, perdón. No, yo estoy hablando de la situación. Sí. No comprendía, no comprendía. Los escucho a los periodistas que hablan sin tener conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, los abogados también tenemos la nuestra. Y tenemos que protegernos
está la comisión de seguimiento, está la comisión ¿cómo se llama? De disciplina, el tribunal de disciplina, perdón, porque nosotros también somos víctimas de muchos colegas, entre comillas, que no sé la verdad su comportamiento ético, donde nos están sacando causas. Yo trabajo mucho porque trabajo en un gremio, soy abogado de un gremio, y estoy cansado de clientes, de afiliados nuestros que lo llaman los abogados para hacerle firmar el poder. Es una cosa de locos eso también. Y eso atenta contra el trabajo del profesional también. Por eso digo, nosotros también tenemos la nuestra. Esas Y cosas yo si se creo... denuncian, se tratan, por supuesto. Yo he estado en el Tribunal de Disciplina. Pero usted sabe a lo que me estoy refiriendo y yo lo vivo continuamente, quiere decir entonces que no es bueno ni hablar de unos que de una manera y de otros de otra. Yo lo que creo, que la cosa está arriba, que tenemos que dictar un nuevo reglamento para la justicia nacional. Sí. Que sea acorde con las herramientas tecnológicas con las que se cuentan en el siglo XXI. Y voy a terminar con las palabras de un sociólogo francés que se llama François Dubé, que dice: nuestras críticas y reflexiones no pertenecen a sino al viejo mundo. Estamos en un nuevo paradigma. Y usted lo dijo muy bien, abramos nuestras mentes. Este es el punto. La solución del problema de la administración de la justicia la tenemos los judiciales y los abogados. No uno u otro. La tenemos nosotros. Y la decisión la tienen otros. Bueno, ahí está. Alguna vez, porque usted sabe, doctora, todos tenemos alguna historia. Todos tenemos alguna historia. Yo desde joven he sido un militante universitario, y siempre hemos sido los abogados un poquito, ¿no?, jugando la nuestra profesión liberal, y a veces nos faltó un poquito de solidaridad entre nosotros mismos. Bueno, termino ahí y dejo las preguntas, si no me voy a seguir embalando. Disculpen, disculpen. Si hay preguntas, bien, si no, lo damos por finalizado. No sé, ¿hay preguntas? Yo fui leyendo todo el chat. Había preguntas para la doctora Rousseau respecto de las espontáneas, de las audiencias del século espontáneas. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Te contestamos preguntas? Lo que podemos hacer es, si quieren dejar un mail, un correo electrónico para que manden las preguntas. Se va a borrar el chat, doctora. En mi experiencia se va a borrar el chat. Lo que usted puede dar, si quiere, es alguno suyo. Bueno, les doy un correo electrónico. AIR, muy fácil, 980@libe.com. Cualquier duda que tengan, la mandan a ese correo y se las respondemos, ¿sí? Claro. Y en todo caso le mandamos el instructivo pertinente como para que les sea un poco más útil. Perfecto. Fantástico. Yo me quiero tomar el atrevimiento de agradecer de vuelta este espacio. Me parece súper importante que todos podamos hablar. Todos hacemos lo que podemos desde nuestro lugar. Aclaraciones como que el sindicato tiene el poder, que es la fuerza de los trabajadores y trabajadoras, y no más que eso, por lo menos en lo que yo veo. Agradezco muchísimo que el colegio también haga presentaciones a la Corte, porque me parece que es el actor clave, además del Consejo, del sindicato y de lo que fuere, para transformar la justicia. Yo no me siento ofendida, y es mi posición, entiendo las posiciones de los abogados, y realmente lo digo de corazón. Creo que podamos hablar los judiciales y los abogados de la mejor manera posible. No hay otra manera, por lo menos en lo que nos toca a nosotros. Después cuestiones que ya se nos van de las manos, como la Corte, o seguir hablando de si cobramos un sueldo del Estado o no. Sí, cobramos un sueldo del Estado. La verdad que todos los monotributistas la están pasando mal esta pandemia,
y nos pone mal a todos. Digo, mi papá es monotributista y la está pasando re mal. A mí me toca la suerte de cobrar un sueldo del Estado, pero no por eso me pone en un lugar en el cual yo no pueda dar la posición de los judiciales, que en este contexto estamos intentando trabajar de la mejor manera. Muchos nos van a odiar siempre, otros nos tratarán de entender de alguna manera, pero más que nada poner el punto de vista en el empleado o la empleada. Después lo que pase con los magistrados, la Corte, a mí me excede muchísimo, pero simplemente agradecerles de verdad a Adriana, a Enrique y a Sandra y a todos los que están escuchando por de verdad darnos esta oportunidad. Bueno, Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? vamos a darlo por terminado. Les pido disculpas si estuve un poco vehemente. Te queremos pero, así, bueno. Kike. Estaban pidiendo, doctora Rousseau, que repitas tu correo por las dudas que El yo correo no sé. electrónico es air980@live.com. AIR son mis iniciales, Adriana Inés Rousseau, AIR980@live.com. Y con muchísimo gusto les vamos a responder lo que necesiten. Bueno, ha sido un gusto. Buenas Igualmente, tardes a todos. Para mí fue un honor estar con ustedes, compartir con ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Con todos los colegas y colegas. Hasta luego. Gracias por la Hasta invitación. luego.